El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. El Señor nos da la gracia, queridos hermanos, de seguir celebrando desde nuestra fe y en el marco de la liturgia de la misa, ¿no?, estos regalos de su amor. Son regalos que en la Iglesia el buen Dios nos da para que sigamos fortalecidos en la fe y en la esperanza. Estos regalos que nos invitan a contemplar, a profundizar nuestra relación con Dios, nuestra identidad personal de hijos de Dios y por consiguiente también nuestra convivencia, nuestra relación como hermanos, que estamos llamados a vivir justamente una comunión de amor, una comunión familiar, porque somos familia, somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, nuestro hermano mayor es Jesús, y Él nos abre un camino hacia la eternidad, y nos ha ungido con el amor. Como vinimos diciendo, y esto no lo tenemos que olvidar nunca, Dios nos ha capacitado con el amor, nos ha dado las gracias, las virtudes, los dones necesarios para que podamos nosotros, en unión con Él y por la fe, responder a esto que Él mismo nos va a pedir y nos pide. Sean mis testigos, sean mis discípulos, ámense, vivan en la unidad y en el vínculo de la paz. Yo les doy la gracia, no les pido nada imposible, porque cuando les pido algo que para ustedes humanamente es imposible, soy yo quien los capacita con la gracia necesaria para que puedan ser fieles y vivir en la alegría de la fe, en esa unión, en esa comunión de amor. Siempre mi rostro está vuelto hacia ustedes, siempre mi misericordia se derrama sobre ustedes, porque los amo. Y como ustedes saben que yo tengo misericordia por ustedes, nos dice el Padre, ustedes también practiquen esa misma misericordia a través de las obras que yo les mando a realizar en mi nombre. Las obras de misericordia son justamente lo que el mismo Señor nos pide en el amor: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, asistir al enfermo, acompañar y consolar al sufriente, ser en medio del mundo en el cual cada uno se mueve cotidianamente esa luz encendida de la cual hoy justamente el Evangelio en labios de Jesús nos hace referencia. En la primera lectura de hoy está tomada, ahora hemos tomado esta semana la carta segunda de Pablo a los Corintios. Vemos en este texto de hoy cómo Pablo ante situaciones a veces de ambigüedad. Miren, en las comunidades, si bien las primeras comunidades vivían de una manera muy íntima, muy fuerte la presencia del resucitado, en esa novedad, en esa frescura de la conversión y de la fe, sin embargo la humanidad siempre tiene lo suyo y pone su impronta. Y la humanidad es esa cuota de imperfección que nos va a acompañar siempre y ante la cual nosotros tenemos no que escandalizarnos ni asustarnos, que somos débiles, que somos humanos, que tenemos nuestras falencias, etc. No nos debe asustar eso, pero sí nos tiene que llevar a estar como alertas para que esa humanidad, o sea, el hombre viejo, no tome, ¿no?, la posta en la vida. Y entonces, claro, cada uno desde su hombre viejo hace que la convivencia sea
fatídica, difícil. Por el contrario, es el hombre nuevo, el que asume en mí, el que debe gobernar mi vida, no yo, Cristo en mí. Y de esa manera entonces el hombre viejo va siendo cada vez más disminuido, ¿no? Más minimizado. Pero es una cuestión de alerta nada más y de pedir con humildad la gracia y la aceptación. Y como les dije ya en las primeras comunidades, que eran muy fuertes y frescas en la fe, en esa percepción del resucitado que los hacía comunidad, que los hacía iglesia, que los hacía hermanos. Sin embargo, aparecen estas otras humanidades. Y obviamente, dimes y diretes, roces, celos, envidias y todas esas cosas tan propias de las convivencias humanas hacen que el Evangelio quedara como dividido. Los corazones estaban divididos. Por eso Pablo con tanta sabiduría, ¿no?, les advierte como padre que nuestro lenguaje, dice, el lenguaje de ustedes no sea hoy sí, mañana no. Porque Jesucristo dio un sí para siempre. Ese sí que lo dio en la cruz. Ese sí que lo dio el Padre cuando envió a su Hijo para salvarnos. Ese sí que es la palabra de Dios que permanentemente se nos pronuncia y que tiene que ser nuestro motor, nuestra luz, nuestra guía en la vida. Entonces, creerle a Dios y refugiarnos bajo Él, bajo el ala de Dios, para que nuestra vida también sea así, para gloria suya y para bien de todos nosotros, por la unidad, ¿no? Y ese sí no significa, ustedes saben muy bien, uniformidad. Es decir, que todos pensemos igual, que todos hagamos lo mismo, que todos tengamos el mismo sentimiento, etc. No es eso. Sino el sí de Dios es un sí de amor, que va más allá de las diferencias. Es más, que ilumina las diferencias, porque las diferencias no son malas. Las diferencias que podamos tener nosotros en opiniones o en criterios no son malas, son hasta necesarias, diría yo. Porque las diferencias brotan esencialmente de los carismas que cada uno tiene. Y vos tenés para aportar algo, y vos también tenés para aportar algo, y yo tendré para aportar lo mío, y juntos compartimos y buscamos en la verdad y en la paz justamente lo que nos viene bien a todos, lo que nos hace bien a todos. Aunque tengamos diferentes criterios, pero mis criterios van a quedar supeditados al bien común. Y ese bien común está inspirado en el sí de Dios, en el sí de Jesucristo, que nos dio la vida para que seamos felices y para que podamos vivir en comunidad. La vida cristiana ya no se entiende en la soledad, ya no se entiende en el egoísmo o en el autoritarismo. La vida cristiana se entiende en un vínculo de comunión. Lo veíamos el otro día, sin ir más lejos, cuando el fin de semana celebrábamos el Corpus, ¿no? El Corpus decimos que la presencia real de Jesús es una presencia para la comunión. Y se hace presente Jesús en la comunidad. Jesús no es un ser aislado. Él vino a ser comunidad. Él vivió toda su vida como hombre en el seno de una comunidad. Primero en la comunidad de los clanes familiares de la época, junto con su familia. Después, él mismo, una vez que comienza la vida pública, elige discípulos y vive en comunión con ellos, que lo siguen. ¿Dónde vive, Señor? Ven y lo verás. Y se quedaron con él, y él se quedaba en la casa de ellos. Iban a Cafarnaún y se hospedaba en la casa de Pedro. Iba a Betania y se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Ese era un Jesús, el Jesús de la comunión, el Jesús del encuentro, el Jesús de la familia, el Jesús que le gustaba ir a comer a casa de amigos y en esas casas compartir la vida. El Jesús que iba también a la casa de los pecadores y en la casa de los pecadores irradiaba la misericordia y la conversión. El Jesús de la comunión, ese Jesús que en la última cena, rodeado de sus amigos, se hizo presente y se quiso quedar cuando instituyó la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, con aquel tomen y coman, tomen y beban y hagan esto en conmemoración mía hasta el fin de los tiempos. Entonces así entendemos nuestra vida. Y es hermoso sentirnos comunidad y llamados a ser comunidad, lo que implica que realmente tengamos al otro, a la otra, como mis verdaderos hermanos, con los sentimientos de Dios, para que la comunidad sea realmente, como lo dice una oración que solemos rezar,
sea realmente un vínculo de encuentro donde todos nos santifiquemos. La comunidad está para santificarme. La comunidad está para que yo sea fuerte en la comunidad y por la comunidad. La comunidad está para que yo ya no viva como huérfano o solitario, sino en el encuentro con mis hermanos que me enseñan, en donde yo descubro la presencia de Jesús, del resucitado. Eso es maravilloso y ese es un sí. Ese es el sí de Dios, ese es el sí del que habla Pablo, que no permite la división. En la segunda lectura, o mejor dicho, en el Evangelio ya directamente, vemos a Jesús en este tiempo. Ustedes saben que el tiempo durante el año, tiempo ordinario, es el tiempo donde nos encontramos con un Jesús maestro. Por eso suelo llamarlo yo el tiempo litúrgico de los discípulos. Jesús enseña, Jesús va llamando a sus discípulos, los siguen, Él les enseña, no pierde oportunidad para hablarles del Padre, Él no pierde oportunidad para anunciar el reino, que el reino ha llegado y está entre nosotros. Él no pierde oportunidad, porque para eso ha venido y porque en ese anuncio del reino está la salud de los creyentes. El que cree en mí se salvará, el que no crea está condenado. Pero no porque el Padre lo condene, sino porque su corazón está cerrado. Y si su corazón está cerrado, no es permeable a la gracia, a la vida. Yo creo que Jesús se lamenta por eso. Un episodio del Evangelio que para mí es uno de los más fuertes, inclusive hasta más conmovedores, que muestran la imagen bien humana de Jesús. Es el dolor que Él siente cuando ya antes de subir a Jerusalén para morir, la mira a la ciudad desde lejos. Dice que se conmueve hasta las lágrimas y llora por Jerusalén. Por esa Jerusalén que demuestra un corazón cerrado. Y él mismo se pregunta, ¿no? Si otros pueblos hubieran visto lo que tú has visto, quizás se hubieran convertido. La tristeza de Jesús por los corazones endurecidos. Lo dirá de mil maneras también. Con la parábola del sembrador. La semilla es la vida de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios. Pero fíjense que puede encontrar distintos terrenos, y de hecho los encuentra, desde terrenos endurecidos, pedregosos o infectados por la plaga, hasta terrenos fértiles que la reciben y dan fruto. Pero no depende de la semilla, porque la semilla es la misma, la palabra es la misma, la gracia es la misma, el amor del Padre es único. El tema es que somos los receptores. Cuando nos demos cuenta que lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón con humildad y confianza a la palabra, a Jesús, al Espíritu que ya está en nosotros, porque desde el día del bautismo a nosotros se nos ha sellado con un espíritu de vida eterna. Entonces cuando le demos lugar para que sea esa gracia de amor la que opere en mí y no yo, el hombre viejo y mi historia, entonces ahí nuestra vida se va a transformar definitivamente. Viviremos en libertad y en paz, porque ya no vamos a anhelar nada, ya no necesitamos nada, por eso no vamos a desear nada, o terrenal, o superfluo, o a medias, porque lo tenemos todo. He comprendido que Dios me lo ha dado todo, y ya mi vida descansa en su amor. Mi presente y mi futuro descansan en las manos de mi Padre. Entonces, ¿qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo anhelar? ¿Con qué ansiedad necesito vivir mi vida? Buscando lo que en definitiva ya tengo y de manera sobrante. Y Jesús le dice a los discípulos, les enseña. En esta ocasión, fíjense ustedes, Jesús usa dos elementos muy comunes desde siempre. Uno es la sal y otro es la luz. Dos elementos que están relacionados con la vida, ¿no? Porque la sal tiene poderes no solamente de sazonamiento de los alimentos, sino la sal también tiene un poder de conservación, ¿no? Inclusive hasta de curación. Y la luz, por supuesto, también es vital. Nadie puede vivir a oscuras. Ningún tipo de oscuridad es sana, es buena, ¿no? Entonces, esas dos realidades tan conocidas y utilizadas por la gente de la época y hoy también, Jesús se las apropia para enseñar desde ellas cuál es la identidad, cuál es la forma de vivir
un discípulo, una discípula de Jesús, un creyente, una persona de fe. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice, volvemos al endurecimiento del corazón. ¿Con qué se la volverá a salar? Es necesario, dice, la sal cuando es así, no sirve. La sal se la usaba también para ponerle a los hornos con los que hacían el pan, ¿no? Que ponían adentro del horno mezclado con el barro y demás, y con eso se hacía el pan. Pero eso tenía un tiempo de vida útil relativo, no era para siempre. Entonces cuando ya pasaba unos cuantos usos, se caía, ¿no? Había que ponerle otra remesa nueva de sal. ¿Qué pasaba con la sal vieja? La sal vieja ya no servía más para nada. Y entonces se la tiraba en los caminos como pedregullo para evitar el barro, ¿no? Como quien pone hoy piedras en un camino para poder caminar. Entonces por eso Jesús dice, si la sal pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Vos perdés tu identidad, vos perdés el rumbo de tu vida, vos eclipsás la fe, es fuerza, porque estás demasiado pendiente de otras cosas o de tu egoísmo, entonces te terminás anulado, inservible. Lo mismo pasa con la luz, dice Jesús. No se enciende una lámpara para ponerla abajo de la mesa, sino para ponerla bien alto y que ilumine a todos. De manera que se note, dice el Señor, que ustedes son luz, porque tienen luz, una luz que es propia, pero a su vez también es recibida. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, cantábamos en Pascua. Por eso el día del bautismo se encendió una luz que no se apagará jamás. Tenemos que descubrirla, es la luz del Espíritu Santo, la luz que nos da sabiduría, entendimiento, la luz de los dones, de las gracias, la luz de la alegría, la luz que es buena noticia, que brilla en mí y que primero me tiene que iluminar a mí y después iluminar a los otros. Pero para ir terminando, fíjense también en estas otras dos realidades que proceden tanto de la sal en este caso como de la luz. La sal, para que realmente puedas sazonar y darle gusto a una comida, tiene que echarse y desaparecer. Uno la toma la sal, la ve, ese polvillo blanco. Pero cuando uno la pone en la comida, desaparece. Y gracias a que desaparece y se hace un todo con la comida, le da el gusto. Si no desaparece, no le va a dar gusto. Si permanece en la alacena, la comida sigue desabrida. Lo mismo pasa con la luz. Miren la vela. La vela está encendida, pero que gracias a que está encendida y da luz, se consume. Va terminándose. Porque su vocación es eso, consumirse para dar luz. Si la vela está apagada, intacta, como hoy están las velas de adorno, muy bonitas, perfumadas, decoradas y demás, pero nadie las prende porque son de adorno. Entonces no es una vela para la luz, es una vela del adorno. Entonces tu vida, ¿qué quiere ser? ¿Una luz encendida que ilumina o un adorno? ¿Tu fe es un adorno? ¿Tu ser cristiano es un adorno? Soy cristiano, llevo la cruz, hice cursillo, hice jornada, sí, tengo tales o cuales títulos, pero en definitiva es un adorno. Porque no se quema por los demás, no se desgasta por los demás. Está siempre en la vidriera, está siempre en la repisa, ahí luciéndose, para que todos pasen y digan, ¡ay, qué bonita! Y nada más. Entonces, la vocación del cristiano está bien claro desde esta óptica que nos presenta el Evangelio de Mateo hoy, es entregate, que se te consuma la vida, date. Jesús entregó su vida y hasta la consumación final, que fue la cruz. Es ahí cuando más recuperamos nuestro ser, nuestra identidad, nuestra vida en Dios. Y es ahí cuando nuestra vida alcanza plenitud y el sentido de la vida llega a una profundidad y a una magnitud realmente eternas. Y cumplimos esto, o sea, se lleva a cabo la misión. Porque la fe, el que tiene fe tiene un mensaje. El que es llamado por Cristo para intimar con Cristo, también es enviado por Cristo al encuentro de los hermanos. Volvemos a la comunidad, al hecho de ser comunión.
comunión de entrega, de servicio, de disponibilidad, de alegría, donde todos tienen que tener cabida en mi corazón, no algunos, los que piensan como yo, los que son de mi partido, no, todos. Y con algunos un poco más en cuanto a la intimidad o a la relación personal. Sí, pero eso es otro cantar. Es el tema de la amistad, que es otro punto. Yo no me caso con todo el mundo. Vos te casás con una mujer o con un hombre, no te casás con 20. La amistad íntima también es un grupo donde uno comparte, pero lo que es la fraternidad de la comunidad cristiana, ahí sí, nadie debe quedar afuera. El corazón universal, el corazón católico. Ustedes saben, la palabra católico viene de católicos, universal. Nuestra iglesia es universal, es decir, es una iglesia que no tiene frontera, porque el amor de Dios no tiene frontera y porque la sangre de Jesucristo fue derramada por todos, para la remisión de los pecados y la salvación de todos, no de algunos. Después está en cada uno, sí, entrar en la variante de la salvación, uniéndose a Cristo por la fe, o hacer su propia historia. Hay mucho por hacer, hay mucho por desgastarse para seguir dando sabor a un mundo desabrido. Hay mucho para dejarse consumir e iluminar a una realidad como la que nos toca vivir hoy día, que está muy en penumbras. Hay mucho por hacer. No trata, nos pasa a todos, a mí desde mi lugar tal vez, cuando atiende uno gente que viene por X razón o en un bautismo donde suele venir gente que viene por la ocasión y por el bebé y no por Cristo y no por una cuestión de una fe vivida. Y uno se da cuenta qué lejos están de esta experiencia, ¿no? de lo que estamos diciendo, de lo que significa, de su vocación, de su identidad. No están, viven en otra cosa. Y creo, pero mi vida va por otro lado, porque el mundo los ha arrastrado, la vida los ha consumido. Entonces no pueden gustar y se hace difícil, por eso hay mucho por trabajar. Estamos en épocas de evangelización, siempre la iglesia fue evangelizadora y el cristiano también, pero es como que hemos retrocedido tanto en esta sociedad, porque hubo épocas en que la vida de la fe era algo realmente vivido. Queríamos la vida de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, un poquito más para atrás, ¿no? Donde venían con una mano a otra adelante, pero seguro que tenían el rosario en la mano. Buscaban siempre, uno habla con inmigrantes, ya algunos que no están más, pero que decían, ¿no?, que lo primero que hacían era esto, cuando vinieron de España, de Italia, ¿dónde hay una iglesia? Busquemos un terrenito para construirle el rancho, pero cerca de la iglesia. Y apenas nacían los hijos, antes de llevar de la partera a la iglesia y de la iglesia recién a casa. Esa conciencia de pertenencia, ¿no?, donde se vivía con un espíritu, las grandes celebraciones, las grandes procesiones, las grandes devociones. ¿Cómo ha decaído todo eso? Por eso estamos en un tiempo donde parece que hemos vuelto al principio de la evangelización. Tiempos donde hay que empezar otra vez a anunciar. Y hoy el Señor nos dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y hoy, ¿por qué nosotros no le decimos, como dice la canción, inspirada en el Evangelio, ¿no? Señor, bueno, aquí estoy, envíame a mí. No tengo mucho, soy limitado. Vos me conocés mejor que nadie, pero no importa. Si no hay nadie, acá estoy yo, envíame a mí. El Señor te va a tomar en serio, porque el Señor nos toma en serio. Queridos hermanos, demos gracias al Señor, porque su fidelidad es enorme, es sí, sí. Un sí que no es ni un ni mucho menos un no, es sí, para toda la vida. Dejémonos ese sí, esa esperanza y, ¿por qué no, gozo, nos inunde el alma y podamos caminar, trabajar con entusiasmo, confiando en Él, no dejando que nuestra vida se nos eche a perder como la sal estirada al piso, o que
que nos termine ahí, apolillando en un estante como una vela que nunca fue encendida. La Virgen nos ayude en todo esto, así sea.